Hola, hola a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarme en otro video más. Hoy estaremos realizando esta decoración en un bote de crema de manos. Así como ustedes aprecian, este lleva lata de refresco en la parte de la mariposa y también lleva el papel aluminio de cocina. Así como ustedes aprecian en la parte de la tapa. A todo su cuerpo quedó de esta forma. En la parte de la tapa está decorado con este encaje y un pedacito de listón que lleva a todo el contorno de la tapa. Ideal como un joyero, dulcero, en fin, es un multiuso. Nos puede servir para regalar ahora que viene época de Navidad o también en un cumpleaños. Estos son los materiales. Necesitamos lata de refresco, pegamento de carpintero, pincel, necesitamos también papel de aluminio, bisturí, un bolígrafo, tijera, necesitamos un molde de mariposa de este tamaño, ya tú decides escoger el estilo que desees, cinta transparente y como base principal este bote. El primer paso es debemos de cortar con el bisturí y luego con la tijera. Vamos a hacer con mucho cuidado. Cuando ya esté cortado de esta manera, la vamos a aplanarla. Voy a ubicar aquí en esta superficie, me ayudo con un trapo. Queda de esta manera. Cuando ya esté así, vamos a ubicar la mariposa aquí encima de esta forma y nos ayudamos a sostener con la cinta sobre él. Ahora sí la vamos a cortar con la tijera por todo el contorno de la mariposa. Se puede transferir de dos formas. La cortamos directamente o con el bolígrafo llegamos y la enmarcamos fuerte sobre esa lata y cortamos. Voy a ir cortando alrededor de la mariposa de esta forma. Y retiramos el molde y queda de esta manera. Ahora en la parte de atrás vamos a hacer así en repujado, pero lo dibujamos por el lado revés. Me ayudo con el bolígrafo, voy a asentar fuerte. Hemos dibujado las figuritas de la mariposa. Ahora vamos a hacer la parte del cuerpo. Ya teniendo listo las mariposas, este es el lado derecho y este es el lado revés. Vamos a estar ubicando en esta parte de acá, así, y el otro a este lado. Pero primero procedemos a forrar con el papel aluminio. Ya tengo aquí cortado, acabo de medir sobre el cuerpo de este bote. Ahora la vamos a arrugar muy despacio.
La vamos a arrugar muy suave y ahora la vamos a abrir sin que vaya a romper. Ahora entonces vamos a ubicar pegamento y estaremos forrando acá. Que nos quede muy justo aquí para poder que la tapa pueda cerrar, no tan arriba. Vamos a dejar que se seque. Vamos a forrar la parte de la tapa también de la misma manera. Vamos a realizar unas líneas. Tres líneas en cada figura. Y así queda al respaldo. Y así queda al respaldo. Le vamos a estar pintando con el esmalte. Si tú quieres así en color plata, la dejas tal como está. Solo lo pintarías en color blanco con pintura en aerosol o también el mismo esmalte. De esta manera es como vamos pintando en cada circunferencia que hemos realizado. Luego estaremos ubicando unos puntos con el mismo esmalte. Tú le das vida a esto como lo quieras realizar. Así como estas que aquí ya tengo todo pintado. Vean cómo se ve.
Cuando ya esté seco la parte de la tapa y el tarro, vamos a ubicar la pintura. En mi caso tengo un color marrón en acrílico, ya lo he pintado también. Entonces, después de que lo pintemos, le voy a explicar con la tapa. Esta pintura se seca muy rápido, no se demora en secar. Ahora con un trapo lo vamos a retirar. Ahora entonces procedemos a pegar las mariposas. Estaré ubicando con silicona caliente. Así es como queda listo. Por último podemos ubicar este esmalte transparente a toda la mariposa. Y la parte de la tapa la vamos a decorar de una manera muy diferente. Bueno mi gente, hemos terminado el proyecto. Así quedó el tarrito decorado. Y la tapa la decoré de esta manera, con su encaje y con este borde plateado, para que me haga un contraste con el decorado de la tapa y el cuerpo de la botella. Algo muy sencillo. Estamos aquí reciclando lata y este bote nos puede servir como para un joyero, para guardar algunos bombones, lo que a ti más te apetece. Espero sea de su agrado, así que estaremos viendo en un próximo contenido.